Japón es uno de los países más visitados del mundo. Los trenes bala, los cerezos en flor, las máquinas expendedoras que venden de todo, incluso sopa caliente. Pero detrás de todo ese turismo pulido existe un Japón completamente diferente. Uno que ha sellado islas enteras, montañas, bosques y terrenos sagrados para mantener alejados a los forasteros. A veces por razones que tienen todo el sentido del mundo, y a veces por razones que de verdad te harán levantar una ceja. Estos son 10 lugares de Japón a los que tienes absolutamente prohibido entrar. Lugar 10. La isla Okinoshima, la isla que no te quiere. Empecemos con uno de los casos más extremos de no. Aquí no puedes entrar en todo el planeta. Okinoshima es una pequeña isla situada a unos 60 kilómetros de la costa de Kyushu, en el mar de Genkai. Allí se encuentra el santuario Okitsumiya, parte del complejo del gran santuario Munakata Taisa, y ha sido un sitio sagrado al menos desde el siglo IV después de Cristo. Los arqueólogos han desenterrado allí más de 80.000 artefactos, espejos de bronce, cuentas con forma de coma, fragmentos de vidrio persa, todos tesoros nacionales preservados en condiciones casi perfectas precisamente porque la isla ha permanecido tan herméticamente cerrada. En 2017, Okinoshima fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y aún así casi nadie tiene permitido pisarla. Durante siglos, un sacerdote sintoísta a la vez ha vivido en la isla en turnos rotativos de 10 días. Una vez al año, el 27 de mayo, hasta 200 hombres seleccionados podían poner un pie allí para un gran festival, pero solo después de realizar misogi, un ritual de purificación que implicaba bañarse desnudos en el océano. Una vez en la isla, esos hombres tenían prohibido llevarse cualquier cosa de vuelta. Ni una hoja, ni una brizna de hierba, ni siquiera una rama de pino flotando en el agua cercana. Y tampoco podían decir una sola palabra sobre lo que habían visto o vivido allí. La isla incluso se ganó el apodo de la Innombrable. Después de la designación de Okinoshima como Patrimonio de la Humanidad, las visitas anuales solo para hombres fueron canceladas indefinidamente. La isla ahora está, en esencia, fuera del alcance de todos. Y las mujeres nunca han tenido permitido poner un pie en Okinoshima. No existe ningún documento escrito que explique cuándo o por qué comenzó esa norma. Algunos la vinculan con creencias sintoístas sobre la pureza ritual. Otros sugieren que buscaba proteger a las mujeres de las peligrosas corrientes que rodean la isla. Nadie se pone de acuerdo sobre la verdadera razón. Simplemente siempre ha sido la regla, y la isla parece decidida a conservarla. El sumo sacerdote en la época de la designación de la UNESCO, Takayuki Asizu, lo dijo con claridad: no queremos que la gente se acerque a los dioses sin la debida reflexión. La gente no debería visitar por curiosidad. Y con eso queda zanjado. Lo que hace tan impactante a Okinoshima es la magnitud de lo que esas restricciones han preservado. Las 80.000 ofrendas rituales recuperadas de la isla incluyen cabezas de dragón, de bronce, anillos de oro y fragmentos de vidrio persa que trazan rutas comerciales desde Corea hasta la antigua ruta de la seda. Hoy todas se encuentran en el Museo Shinpokan, en la parte continental de Kyushu. Como está prohibido retirar incluso una piedrita de la isla, se dice que los pescadores de la región evitan recoger hasta los restos flotantes cerca de sus aguas, por respeto. Lugar 9. El Gran Santuario de Ise. Puedes visitarlo, pero no puedes entrar. Este caso es un poco más matizado, y la diferencia importa. El Gran Santuario de Ise, o Ise-jingu, se encuentra en la prefectura de Mie y es considerado ampliamente el sitio sintoísta más sagrado de todo Japón. Consiste en un complejo de 125 santuarios centrados en dos principales. El santuario exterior, Ojeku, dedicado a la diosa de la comida y la industria, y el santuario interior, Onaiku, dedicado a Amaterasu, la diosa del sol y la deidad de la que la familia imperial japonesa afirma descender. Millones de personas visitan Ise cada año. Los terrenos exteriores son accesibles. Los enormes cedros que bordean los senderos de acceso son impresionantes. Pero aquí está el detalle. El santuario principal del santuario interior, el Kotai Jingu, está estrictamente prohibido para cualquiera que no sea miembro de la familia imperial o sacerdote sintoísta. La fotografía está prohibida al acercarse a la puerta. El espejo sagrado que se guarda en su interior, conocido como Yata no Kagami y considerado uno de los 3 tesoros imperiales de Japón, no ha sido visto por el público desde el siglo III. Incluso el emperador técnicamente tiene derecho a verlo, pero, según se dice, nadie lo ha hecho en más de un milenio. El complejo del santuario se reconstruye por completo desde cero cada 20 años, una práctica llamada Shikinen Sengu, alternando entre dos sitios adyacentes.
Esto representa el concepto sintoísta de renovación y renacimiento. Los constructores utilizan técnicas de ensamblaje sin clavos que no han cambiado desde la fundación del santuario, y no se permiten herramientas eléctricas dentro del área de construcción. La reconstrucción completa de 2013 fue financiada con donaciones privadas y costó alrededor de $550 millones. La próxima reconstrucción está programada para 2033. La escala histórica de la importancia de Ise es difícil de exagerar. Durante el periodo Edo, 1 de cada 10 personas en Japón realizó una peregrinación a Ise en algún momento de su vida. Los registros muestran que 3,62 millones de personas lo visitaron en solo 50 días en 1625. Hoy, millones siguen llegando cada año, caminando por los antiguos senderos boscosos, cruzando el puente Uji sobre el río Isuzu y ofreciendo oraciones ante la puerta exterior. Puedes recorrer los hermosos senderos forestales, inclinarte ante la puerta exterior y sentir el peso del lugar. Pero lo que sea que haya detrás de esas 4 hileras de cercas de madera, rodeadas de setos espesos y puertas cerradas, no es para que tú lo sepas. Nunca lo ha sido. Y, por lo que todo indica, nunca lo será. Lugar 8. El Monte Omine, un cartel de prohibido mujeres de 1300 años. El Monte Omine, oficialmente conocido como Monte Sanjo, se eleva a 1719 metros en el Parque Nacional Yoshino-Kumano, en la prefectura de Nara. En su cima se encuentra el Templo Omine-Sanji, sede del Shugendo, una antigua práctica espiritual japonesa que combina budismo, sintoísmo y animismo, e implica rigurosas pruebas físicas y mentales en entornos montañosos. Los practicantes del Shugendo, llamados Yamabushi, han utilizado esta montaña como campo de entrenamiento durante más de 1300 años. Y durante todos esos 1300 años, a las mujeres no se les ha permitido subir. En el inicio del sendero hay un pilar de piedra de casi 4 metros con la inscripción: a partir de aquí comienza la zona restringida para mujeres. También hay una puerta de madera que dice: zona de exclusión femenina. La restricción se basa en un concepto llamado Nyonin Kekkai, que se traduce aproximadamente como la frontera más allá de la cual las mujeres no pueden pasar. La creencia, arraigada en antiguas ideas budistas, sostenía que la presencia de mujeres alteraría la pureza espiritual necesaria para la práctica ascética de los monjes. En 1872, el gobierno Meiji de Japón ordenó levantar las prohibiciones de género en las montañas sagradas. La mayoría de las montañas obedecieron. El monte Omine no lo hizo, y mantiene la prohibición hasta hoy, lo que lo convierte en uno de los últimos lugares de este tipo en Japón. En 2004, la montaña recibió el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte de los sitios sagrados y rutas de peregrinación de la cordillera de Kii. Los críticos argumentaron que eso equivalía a una aprobación implícita de la exclusión. La UNESCO, por su parte, ha declarado que el acceso universal no es un requisito para la designación de Patrimonio Mundial. Activistas feministas han cruzado la frontera en varias ocasiones a lo largo de las décadas. Nunca se han presentado cargos por invasión de propiedad. Después de cada incursión, la comunidad del templo emite un comunicado pidiendo respeto por su tradición. Cuando Omine fue nominado para el estatus de la UNESCO a comienzos de la década de 2000, una petición para levantar la prohibición reunió más de 12.000 firmas. Se celebró un simposio público. Nada de eso cambió nada. El abad Kakujo Okada, hablando con la revista Time en 1960, ofreció su razonamiento. ¿Puede un hombre meditar sobre Buda en medio del paso de geishas? Por eso buscamos la soledad de la montaña. Esa cita tiene unos 70 años y no resulta precisamente convincente para un caso moderno, pero ilustra la filosofía que sostiene la prohibición. Para quienes sí llegan a la cima, los escaladores hombres que siguen la tradición Yamabushi, la montaña ofrece 3 legendarias pruebas de valor llamadas Sugyo. La primera consiste en escalar una pared de roca de 9 metros usando una cadena incrustada. La segunda suspende al practicante sobre un precipicio mientras los monjes le hacen preguntas directas sobre su conducta moral. La tercera es una travesía por una estrecha aguja rocosa sobre el borde de un acantilado. Estas pruebas no son obligatorias, pero son parte de la razón por la que el monte Omine atrae a quienes lo buscan. La montaña ofrece algo parecido a un premio de consolación. Un pico vecino llamado Monte Inamura, a veces conocido como el Omine de las mujeres, está abierto a escaladoras. Si eso suaviza el golpe o no, probablemente depende de a quien se le pregunte. Lugar 7, Iguo Ujime. Abierta un día al año, y aún así apenas.
La mayoría de la gente conoce Iwo Jime por la icónica fotografía de 6 militares estadounidenses izando una bandera en la cima del monte Suribachi el 23 de febrero de 1945. Esa imagen se convirtió en una de las fotografías más reproducidas de la historia. La batalla que capturó fue una de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico. 36 días de combate que costaron más de 6.800 vidas estadounidenses y más de 18.000 vidas japonesas. La isla, rebautizada oficialmente por Japón como Loto en 2007, se encuentra a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio. Es volcánica, sulfurosa y todavía está llena de munición sin explotar de la guerra. Ningún civil vive allí desde julio de 1944, cuando Japón evacuó por la fuerza a los aproximadamente 1.000 residentes de la isla antes de la invasión estadounidense prevista. Esos isleños desplazados y sus descendientes han pedido repetidamente el derecho a regresar. Sus solicitudes han sido rechazadas, citando la actividad volcánica continua y el estado frágil del terreno. Hoy, Iwo Jime es una base militar japonesa ocupada por la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. El acceso requiere autorización gubernamental. Para los civiles, la isla solo es accesible una vez al año durante una ceremonia anual de reunión y homenaje para veteranos y sus familias. Incluso entonces, los visitantes deben viajar con un operador turístico autorizado. El acceso a ciertas zonas sigue restringido, y las visitas se limitan a unas pocas horas supervisadas. Se otorgaron 27 medallas de honor, la máxima condecoración militar de Estados Unidos, por acciones en Iwo Jime, más que en cualquier otra batalla individual de la historia estadounidense. La isla sigue siendo, en todos los sentidos importantes, una tumba. Artillería oxidada, búnkeres colapsados y cuevas selladas permanecen ocultos entre la vegetación. El volcán bajo ella continúa empujando lentamente la tierra hacia arriba desde el mar, indiferente a todo. Antes de la guerra, alrededor de 1.000 personas llamaban hogar a la isla. Pescaban, extraían azufre y cultivaban caña de azúcar. Después de la orden de evacuación de julio de 1944, a ninguna se le permitió regresar. Algunos de esos isleños, hoy de más de 80 años, han pasado gran parte de su vida solicitando ese derecho. El gobierno japonés ha seguido negando esas peticiones por la inestabilidad volcánica continua. Sus recuerdos de la isla sobreviven en entrevistas y en un archivo fotográfico digital, porque la isla en sí ya no es accesible ni siquiera para quienes nacieron allí. Lugar 6. Aokigahara, el bosque con señales de prohibición en su interior. En la base noroccidental del monte Fuji, en la prefectura de Yamanashi, se encuentra un denso bosque primigenio conocido como Aokigahara, o más evocadoramente Hukai, que se traduce como mar de árboles. El bosque cubre aproximadamente 30 kilómetros cuadrados de lava endurecida depositada por una gran erupción del monte Fuji en el año 864 después de Cristo. Su suelo es roca volcánica, su dosel es tan espeso que casi no entra el viento, y la lava porosa absorbe el sonido de una manera que vuelve al bosque inquietantemente silencioso. Aokigahara ha estado asociado durante siglos con los yurei, los espíritus inquietos de los muertos en el folclore japonés. Desde al menos la década de 1960, también se ha asociado con el suicidio, adquiriendo una sombría reputación internacional. Las autoridades japonesas dejaron de publicar el número anual de cuerpos encontrados en un intento por reducir el perfil del bosque como destino. La roca magnética bajo el suelo puede interferir con las brújulas a nivel del terreno, aunque este efecto desaparece cuando la brújula se sostiene a una altura normal. El bosque tiene senderos turísticos designados, varias cuevas de lava populares entre los visitantes y está abierto al público, así que llamarlo completamente prohibido sería inexacto. Pero más adentro, más allá de los senderos mantenidos, hay zonas restringidas claramente señalizadas. Aparecen letreros que dicen entrada prohibida y avisos de cámaras de seguridad. Hay patrullas en todo el bosque. Ir más allá de las zonas acordonadas y los senderos marcados no solo está prohibido, sino que es realmente peligroso. Algunas personas se han perdido sin posibilidad de regresar. La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón ha realizado entrenamientos de navegación en el bosque desde 1956, lo que dice bastante sobre lo desorientador que es realmente el terreno. La asociación del bosque con la muerte tiene raíces más antiguas de lo que la mayoría cree. Una práctica mencionada en la literatura japonesa llamada ubasute, el abandono de ancianos durante épocas de hambruna, ha sido vinculada de forma vaga con Aokigahara por el folclore, aunque no hay documentación que confirme que ocurriera allí específicamente. Aún así, el bosque carga con siglos de temor que preceden por completo a su reputación moderna. En 2003,
Se encontraron 105 cuerpos en el bosque, la cifra más alta registrada en un solo año hasta ese momento. Desde entonces, las autoridades japonesas han decidido no publicar los recuentos anuales, una medida tomada deliberadamente para evitar que el bosque se mitifique aún más. Los letreros colocados por todo Aokigahara dirigen a los visitantes a recursos de salud mental y números de emergencia. Llevan allí décadas. Las cuevas de lava cerca del borde occidental del bosque, la cueva de hielo Narusawa y la cueva de viento Fugaku, están bien mantenidas y son verdaderamente populares. El bosque es hermoso, ecológicamente rico y hogar de fauna rara vez encontrada en otras zonas de Japón. El problema es que su terreno hace que sea muy fácil desviarse hacia las zonas restringidas, y el bosque no parece tener demasiado interés en ayudarte a encontrar el camino de regreso. Lugar 5. Yabata no Yabusirazu, el bosque de bambú que nunca ha dejado salir a nadie. Este lugar se encuentra en la ciudad de Ichikawa, prefectura de Chiba, muy cerca de Tokio, y aún así ha permanecido cerrado desde que cualquiera pueda recordar. Yabata no Yabusirazu se traduce como el laberinto de Hachiman, en referencia al dios de la guerra. Es un pequeño bosque de bambú, vallado y cerrado con llave, con un aspecto tan ordinario que la mayoría de la gente pasa de largo sin notarlo. La leyenda local insiste en que cualquiera que entre nunca saldrá. No históricamente, no simbólicamente. Nunca. Existen varias teorías sobre por qué el bosque está fuera de los límites. Algunos afirman que marca el lugar de entierro del samurái Taira no Masakado, una figura histórica asesinada en el año 940 después de Cristo, cuyo espíritu inquieto ha dado origen a siglos de leyendas. Otros dicen que una vez fue parte de los terrenos del santuario Kazushika a Hachimangu. Algunos sugieren que gases tóxicos de pantano se elevan desde el suelo bajo del bosque, lo cual, francamente, ya sería razón suficiente por sí sola. Durante el periodo Edo, el bosque era lo bastante famoso como para aparecer en escritos de viaje, obras de kabuki y colecciones de folclore como un lugar conocido en todas las provincias por ser un sitio del que nadie regresaba. Un cuento popular habla de un viajero que entró después de oír que se ofrecía una recompensa a quien pudiera contar todos los tallos de bambú del interior. Logró salir, ayudado por una criatura sobrenatural, y cobró el premio. Se lo considera excepcional por haber sobrevivido. Más recientemente, la zona ha atraído a visitantes curiosos por su leyenda, en parte debido al renovado interés por el folclore japonés. Las restricciones en torno a Yabata no Yabusirazu no se han relajado. La puerta sigue cerrada. Lo que hace realmente extraño a este lugar es lo mundano que parece. No es una isla remota ni la cima de una montaña. Es un pequeño bosque de bambú vallado en una zona urbana, rodeado de calles normales, con una estación de tren cerca y tiendas de conveniencia a poca distancia. Y aún así ha sido tratado como intocable durante siglos. La desconexión entre su apariencia y su reputación es parte de lo que lo hace memorable para quienes lo buscan. Se dice que el legendario personaje popular Mito Komon, un magistrado errante famoso por los dramas históricos japoneses, entró una vez en el bosque, se perdió irremediablemente y se encontró con un anciano que le explicó su conexión con la formación de las 8 puertas usada durante la derrota de Taira no Masakado. Mito Komon logró salir con vida. Se lo considera excepcional por ello. La mayoría de las historias no terminan así. Lugar 4. El montículo prohibido del santuario Nita. No lo despiertes. A simple vista, el santuario Nita, en el distrito de Ota, Tokio, parece un agradable santuario de barrio, de esos con un árbol venerable, una atmósfera tranquila y fama de lugar afortunado para quienes buscan amor. Y en muchos sentidos lo es. El santuario fue construido en 1358 para honrar al samurái del siglo XIV Nita Yoshioki, quien sirvió a la corte imperial del sur durante el periodo Namboku-cho de Japón. Según los relatos históricos, Nita Yoshioki fue uno de los combatientes y estrategas más capaces de su época. Encontró la muerte en el cruce de Yaguchi, en lo que hoy es el distrito de Ota, cuando sus enemigos perforaron agujeros en el fondo de su barca y le dispararon flechas mientras se debatía en el río Tama. Tenía 28 años. La maldición supuestamente comenzó de inmediato. Según la leyenda local, los truenos retumbaron durante 7 días y 7 noches. Los samuráis responsables de su muerte murieron enloquecidos, perseguidos por el espíritu de Yoshioki. Los rayos golpeaban repetidamente la zona cerca de Yaguchi. Los aldeanos construyeron el santuario en el lugar para calmar al espíritu. No ha funcionado del todo. Detrás del santuario se alza un túmulo funerario donde se cree que descansa el cuerpo de Yoshioki. Ese montículo es un kinsokuchi, una zona prohibida. La entrada está estrictamente prohibida.
Se dice que quienes perturban el descanso de Yoshioki sufren apariciones, alucinaciones de rayos, fuego cayendo del cielo y la sensación de ser observados por algo muy descontento. El santuario cuenta con una lista de 7 misterios, curiosidades formales vinculadas a su historia y publicadas en un cartel a la entrada. Uno de ellos señala que cuando familiares o descendientes de Kunikiyo Takeyama, el delegado del shogunato del norte que ordenó el asesinato de Yoshioki, visitan el santuario, llueve sin falta y los perros león guardianes de la entrada comienzan a gruñir. No está claro si esto ha sido verificado estadísticamente. Tampoco está claro si alguien del linaje Takeyama tiene muchas ganas de comprobarlo. El árbol Zelkova de 700 años en los terrenos del santuario sobrevivió a los bombardeos de Tokio de 1945, que arrasaron por completo la zona circundante. Fue alcanzado por un rayo durante el periodo Edo y siguió en pie. Se dice que tocarlo trae buena salud y longevidad. Entrar en el montículo detrás del santuario es una cuestión completamente distinta. También vale la pena mencionar un detalle sobre la leyenda más amplia de Yoshioki. La historia de su traición y muerte fue adaptada en una famosa obra de kabuki llamada Shinrei Yaguchi no Watashi, el espíritu divino del cruce de Yaguchi, que se convirtió en una de las obras más celebradas del teatro de marionetas y del repertorio kabuki. El espíritu vengativo de un samurái asesinado se convirtió en pieza central del teatro, mientras que el santuario construido para albergarlo se transformó en un lugar popular para quienes buscan suerte y amor. La distancia entre esas dos reputaciones, según los estándares japoneses, no es particularmente inusual. Lugar 3. Osoroshidokoro, en la isla de Tsushima. La tumba que te maldice. La isla de Tsushima, ubicada en el estrecho de Corea entre Japón y la península coreana, es conocida internacionalmente por inspirar el videojuego Ghost of Tsushima. Lo que el juego no cubre es una zona de terreno boscoso llamada Osoroshidokoro, que se traduce, sin ningún intento de sutileza, como lugar de terror. Dentro de este bosque hay una pila de piedras que los habitantes locales creen que marca la tumba de Tendo, un sacerdote de la tradición religiosa indígena Tendo de Tsushima. El sitio está designado como Kins Sokuchi. La entrada está prohibida. Según la creencia local, perturbar el sitio o incluso acercarse sin cuidado invita a la maldición del espíritu de Tendo. En años recientes, con el aumento del turismo en Tsushima, algunos visitantes han recibido permiso para ver la tumba de Tendo desde la distancia, siguiendo los protocolos de precaución adecuados. El lugar no ha sido abierto al acceso general. La tradición local sostiene que quienes se acercan deben mostrar la reverencia apropiada o arriesgarse a las consecuencias. Ya sea que alguien se tome en serio la maldición o no, el peso cultural detrás de la prohibición es real y antiguo. La tradición Tendo es específica de Tsushima y distinta de los marcos budistas y sintoístas más conocidos que rigen la mayoría de los sitios sagrados de Japón. La isla tiene su propia historia, su propia geografía espiritual y, al parecer, sus propias advertencias muy específicas sobre qué zonas del bosque conviene evitar. Tsushima en sí lleva siglos de historia superpuesta. Su posición entre Japón y Corea la convirtió durante siglos en un punto crítico para el comercio y el conflicto. La isla estuvo en el centro de las invasiones mongolas de 1274 y 1281, sufriendo daños significativos en ambas ocasiones antes de que los tifones destruyeran las flotas mongolas. Ese peso histórico está por todas partes en Tsushima. Osoroshidokoro, con su pila de piedras sin marcar y su nombre tan directo, encaja perfectamente en ese patrón. Lugar 2. Las tumbas imperiales, los Kofun. Ni siquiera la UNESCO puede entrar. Japón tiene alrededor de 900 mausoleos imperiales repartidos por todo el país. Muchos de ellos tienen la forma de antiguos túmulos funerarios con forma de ojo de cerradura llamados Kofun. El más grande de ellos es el Daisen Kofun, en Sakai, Osaka, la supuesta tumba del emperador Nintoku, un emperador del siglo IV. Por superficie, es la tumba más grande del mundo, cubre más terreno que la Gran Pirámide de Giza, y nadie tiene permitido entrar. El foso interior del Daisen Kofun no ha sido accedido desde 1872. Según se dice, el área principal de enterramiento no ha sido entrada en aproximadamente 1000 años. Todos los mausoleos imperiales de Japón son administrados por la Agencia de la Casa Imperial, que sostiene que las tumbas son terrenos sagrados y no sitios arqueológicos. Investigadores y arqueólogos llevan décadas solicitando acceso, argumentando que las tumbas podrían contener información histórica extraordinaria sobre la civilización japonesa temprana. Artefactos, registros funerarios y pruebas capaces de reescribir partes de lo que sabemos sobre el periodo imperial más antiguo de Japón.
La agencia de la Casa Imperial ha rechazado prácticamente todas esas solicitudes. La paradoja aquí es significativa. Estas tumbas figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de la designación Mozu Furuichi Kofungun desde 2019. Por lo general, la UNESCO exige que los sitios miembros sean accesibles e investigables. Las tumbas imperiales japonesas siguen siendo una excepción. Un sitio de la UNESCO al que ni siquiera los arqueólogos pueden entrar. Las pocas inspecciones supervisadas que se han concedido alguna vez duraron apenas unas horas, con límites estrictos sobre herramientas y métodos. Los investigadores han descrito esas visitas como frustrantemente restringidas. Y lo que se encuentra dentro del Daisen Kofun, que precede a los registros históricos escritos de Japón, puede que nunca se conozca por completo. La forma de ojo de cerradura de estos túmulos funerarios es en sí misma un misterio arquitectónico encontrado casi exclusivamente en Japón. Solo el Daisen Kofun mide unos 486 metros de largo y cubre un área de aproximadamente 464.000 metros cuadrados, significativamente más grande que la huella de la Gran Pirámide de Giza. La escala de lo que permanece inaccesible en las afueras de Osaka es verdaderamente asombrosa. Existen plataformas de observación en algunos lugares. Puedes quedarte fuera, mirar el foso y contemplar un enorme montículo cubierto de hierba que puede o no contener a uno de los primeros emperadores de Japón. Eso es todo lo que se ofrece. Lugar 1. La zona de difícil retorno de Fukushima, el territorio prohibido más reciente. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 golpeó frente a la costa de la región japonesa de Tohoku, provocando un tsunami que mató a casi 20.000 personas y causó la fusión de 3 reactores en la central nuclear Fukushima Daiichi. Fue el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Inmediatamente después, el gobierno japonés estableció zonas de evacuación alrededor de la planta. A medida que se evaluaban los niveles de radiación durante los meses y años siguientes, una zona específica fue designada como Kikansinan Kuiki, la zona de difícil retorno. Esta zona, que cubría las comunidades más cercanas a la planta, tenía niveles de radiación considerados demasiado altos para que los residentes regresaran de forma segura. Dentro de ella, más de 150.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en cuestión de días. En su mayor extensión, la zona de difícil retorno cubría aproximadamente 337 kilómetros cuadrados. Entrar sin autorización está prohibido desde 2011. Dentro de la zona, pueblos como Futaba y Okuma quedaron congelados en el tiempo. Calendarios que todavía marcaban marzo de 2011, pertenencias personales abandonadas, arrozales cubiertos por la vegetación. La fauna regresó en cuestión de meses. Se documentaron jabalíes salvajes deambulando por calles abandonadas. Con el paso de los años, partes de la zona de exclusión han sido reabiertas progresivamente a medida que los esfuerzos de descontaminación redujeron los niveles de radiación. Algunos antiguos residentes han regresado a áreas que antes se creían permanentemente cerradas. La prefectura de Fukushima ha invertido mucho en esfuerzos de revitalización, y se ha promovido el turismo en la región más amplia como una forma de apoyar la recuperación económica. Pero algunas partes de la zona de difícil retorno alrededor de la planta siguen restringidas hasta el día de hoy. Solo son accesibles para trabajadores autorizados, investigadores y antiguos residentes con permisos especiales. A diferencia de los bosques antiguos y las islas sagradas de esta lista, la zona prohibida de Fukushima no carga con mitología, ni samuráis malditos, ni deidades ofendidas. Solo con la realidad muy concreta de lo que ocurre cuando algo sale mal a una escala de la que la Tierra misma no puede recuperarse de la noche a la mañana. Japón es un país que ha pasado siglos construyendo muros, no por hostilidad, sino por reverencia, cautela y una creencia profundamente arraigada de que algunos lugares no están destinados a todos. Ya sea una isla que no quiere ser vista, una montaña que ha mantenido su puerta cerrada durante más de un milenio, o una franja de tierra que la propia ciencia ha sellado temporalmente, estos lugares prohibidos dicen tanto sobre Japón como cualquier cosa que puedas encontrar en una guía de viaje. Algunos de ellos probablemente seguirán así para siempre. Y, sinceramente, tal vez ese sea el punto.